Ahora sí. Bien, déjeme ahora buscar yo aquí, un segundito. ¿Cómo es que se llama la aplicación para grabar? Notas, ¿verdad? Notas de voz, como dicen, ¿no? Notas de voz. Bien. Bien. Estamos en vivo, por eso se dan todas estas situaciones. Los que están en Zoom, bienvenidos a este servicio, a esta misa de este día y por supuesto a esta homilía. Espero de verdad que sea de provecho, de bendición para todos ustedes. Vamos a continuar, como les mencioné, con este ciclo de enseñanzas sobre las parábolas del reino. Y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vemos la lámina de el contenido, ¿verdad? Solamente vamos a tocar lo que es la introducción. Vamos a hablar acerca de los personajes, la parábola como tal, y vamos a hacer una conclusión. Bienvenidos todos nuevamente y espero pues que se sientan a gusto, se sientan en paz y vamos a iniciar esta homilía con este tema de hoy. Las semanas anteriores hemos estado hablando pues acerca de una serie de parábolas, justo la anterior a esta, que lamentablemente tuvimos una falla y no se pudo, y se perdió la grabación y no pudimos por supuesto montarlo luego ni en Facebook ni en YouTube. Estuvimos hablando acerca de los dos deudores. ¿Se acuerdan la parábola de los dos deudores? En ella pudimos hablar o enseñar que el pecado es considerado por el Señor como una deuda, es comparado a una deuda. Él es el acreedor y nosotros somos deudores, y que tanto unos como otros no somos, los seres humanos, pues no somos capaces de pagar esta deuda, sea que debamos mucho o sea que debamos poco. El que debe mucho no puede pagar su deuda y el que debe poco no puede pagar su deuda al Señor, y por lo tanto requiere de un acto de gracia de Dios, que se acerque y que quiera, que desee y entonces aplique de su gracia a nuestra vida para recibir entonces el perdón de nuestros pecados o la condonación pues de nuestra deuda. Pero es importante entonces recordar que en esta parábola se sucedían una serie de cosas que para nosotros es muy importante que tengamos pues presentes. Vamos ahora a la siguiente lámina. He puesto este gráfico para poderles explicar el punto de manera clara. El orden correcto es: nosotros tenemos una deuda con el Señor. El Señor, por voluntad propia, perdona nuestros pecados y nosotros en consecuencia somos agradecidos. Somos agradecidos. Es decir, tenemos una deuda con el Señor perdona esa deuda y nosotros actuamos en consecuencia a la obra misericordiosa de Dios, siendo agradecidos. ¿Cuál es el orden incorrecto y muy popularizado? Es que nosotros tenemos una deuda, amamos al Señor, agradecemos al Señor, hacemos actos buenos para el Señor y entonces Él en consecuencia nos perdona la deuda. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante traer eso para acá? Porque nos permite entender que Dios no responde a nuestro amor ni a nuestro afecto, sino al revés. Es Dios quien toma la iniciativa, quien nos ama a nosotros primero, nos muestra de su amor y luego nosotros respondemos a ese amor en consecuencia. Dios es quien toma la iniciativa. El Señor es quien ha tomado y toma siempre la iniciativa. Teniendo esto fresco en nuestra mente, vamos entonces a la parábola de hoy. En esta, el Señor nos va a mostrar quién recibe la condonación de la deuda, es decir, el perdón de los pecados.
y quién no. Veamos tres cosas importantes, o vamos a ver tres cosas importantes. El contexto de la parábola, la situación en sí, pues que lleva a Jesús a lanzar la parábola, los personajes de la parábola y la enseñanza particular o propia de esta parábola. El contexto. Vamos a la siguiente lámina. Bien. El contexto en el que esta parábola se da es el siguiente. Jesús está en medio de en medio de los fariseos y publicanos, en medio de fariseos y escribas. Y entonces, escuchándolos hablar, se da cuenta de que estos tienen confianza en sí mismos, tienen lo que se conoce como autojusticia, y yo voy a hablar de eso un poquito más adelante. Y Jesús, escuchando que ellos confiaban en sus obras, confiaban en sus propias fuerzas y posibilidades, lanza entonces la parábola que tenemos en este día. Y así es como comienza. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Paramos acá. ¿Quiénes son los publicanos? Invertí el orden para explicarles quién era cada quien, pero no hay problema. Los publicanos, ¿quiénes eran? Eran aquellas personas que, siendo judíos, alcanzaban un acuerdo para servir al imperio romano. Estos publicanos, como si se tratase de una franquicia en los tiempos de hoy, recibían una licencia del imperio para estimar, calcular y cobrar los impuestos que los judíos debían pagar al imperio. Impuestos de los cuales el publicano se quedaba con un porcentaje. Por tal razón, a mayor monto recaudado, mayor la cantidad de dinero que le correspondía a este publicano recaudador. Y teniendo total libertad para calcularlo, usted se puede ahora imaginar cuán apegados a la realidad estaba este cálculo. Si él lo podía estimar como él quisiera, se pueden ustedes imaginar lo bien visto que eran estos señores a la hora pues de que se sentaban pues a negociar con cualquiera de los judíos. Por eso estos señores eran considerados como de lo peor que había. Si representáramos gráficamente con una escala de colores, donde azul es muy justo y lo rojo es la peor de las personas, estos publicanos sin duda estarían en una área muy roja. Siguiente lámina. Si ustedes pueden ver, simplemente a manera de ilustración, los fariseos se consideraban a sí mismos que estaban en esta línea azul, es decir, entre los justos y buenos. Y los publicanos estaban, por supuesto, en el lado opuesto, es decir, eran los injustos y los malvados. Allí era donde se encontraban. Pero importante, esta era lo que ellos opinaban de sí mismos. No tiene nada que ver con la opinión de Dios acerca de ellos. Seguimos. Hablemos de los fariseos. Los fariseos, aunque hoy día nosotros entendemos por fariseo a un hipócrita, ¿verdad? Eso lo entendemos hoy después que hemos visto la película, pero estamos en ese tiempo. Los fariseos eran un grupo de personas que, preocupados por la relajación moral del pueblo, promovieron un movimiento para el rescate de la ortodoxia a través del apego estricto a la ley de Moisés. El término fariseo traduce apartado. Describe en sí mismo el propósito original de este proyecto. Sin embargo, fracasan terriblemente cuando buscando la perfección, reglamentaron detalladamente la ley, haciendo que ésta perdiera su esencia, naturaleza y propósito, a la vez que producía un patrón de conducta por la cual se podía medir, evaluar y diferenciar a las personas. De esta manera, quien guardaba más al detalle los reglamentos, que vinieron prácticamente a sustituir la ley, alcanzaba mayor reconocimiento entre ellos como justo. Voy a poner un ejemplo. La ley, usted sabe que ordenaba guardar el sábado. El sábado no se podía trabajar y había que santificarlo al Señor. Entonces ellos, en la búsqueda supuesta de la perfección, se preguntaron, ¿y qué es trabajo? ¿Qué es trabajar? Para que podamos, hay que reglamentarlo, porque de repente alguien hace trabajo y peca y no podemos permitir que se relaje.
la gente, sino que cumpla absolutamente con la ley. Entonces vamos a empezar a definir lo que es trabajo. Y llegaron al punto de llevar eso hasta tal detalle que se perdió la esencia y naturaleza de lo que Dios buscaba cuando instituyó el mandamiento de guardar el sábado para que se le dedicasen a él y para que el hombre pues tuviera un día de descanso en la semana. Eso era el tiempo, por supuesto, de la ley de Moisés. Para nosotros, por supuesto, el día del Señor es el domingo. Simplemente quiero recordar y aclarar eso. Bien, ellos llegaron al punto entonces a decir, si una persona camina, voy a poner un ejemplo no tomado de ninguna parte, inventado por mí en cuanto a las medidas. Si alguien camina 5 millas, una persona puede caminar el sábado 5 millas. No puede caminar más de 5 millas. Quien camina más de 5 millas está haciendo un trabajo. Hasta esos puntos llegan. Si alguien camina 3 millas y media, puede, pero no puede caminar más de 5 millas. Entonces ellos dijeron, el que camine 5 más, peca, falla, se hace impuro. El que camine menos está bien. Entonces, si alguien caminaba 4 millas, estaba bien. Pero si nada más caminaba 3, estaba mejor. Y si nada más caminaba 1, bueno, imagínense. Y había alguno que decía, yo me los gano a todos, apenas camino 20 metros en el día. Yo soy mejor que aquello. Se cambió una ley de Dios que establecía algo con el propósito de bendecir al hombre para que se acercara a Dios, lo terminan convirtiendo en una cosa, perdónenme la expresión, de locos. Absolutamente de locos. Y así hicieron con toda la ley. Y acuérdense que la ley no son solamente los 10 mandamientos, son 613 preceptos en la ley de Moisés. Si a cada uno de esos preceptos los vamos y los examinamos al detalle y lo vamos reglamentando cada uno, se puede usted imaginar cómo era la vida de un judío. Y por eso, cuando ellos entonces cumplían con todas estas regulaciones, se miraban a sí mismos, se comparaban con los demás y decían, papaito, por favor, o sea, no soy cualquiera. O sea, mírame, ¿no? ¿A dónde vas? Mira quién está aquí, por favor. Y entonces, eso es lo que Jesús está viendo para lanzar esta parábola. El tema principal ahora de la parábola, entrando en ella, es la gravedad de la autojusticia. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la autojusticia. Y para poder explicar la autojusticia y cómo cuidarnos de ella, vamos a hablar acerca de algunas palabras que son claves. Mérito. ¿Qué es mérito? El mérito, según la teología romana, es la valoración positiva que Dios hace de un acto humano que le hace acreedor a una recompensa. Cuando alguien es acreedor es porque hay un derecho de por medio. Dios es nuestro acreedor, ¿verdad? En cuanto a los pecados, nosotros le debemos a Dios. Estamos obligados con Él. Tenemos una deuda que hay que pagar. La palabra de Dios dice que la paga por el pecado es la muerte. Por eso Jesús vino y muere para que haya alguien que cumpla con la exigencia de la ley de que requería que alguien muriera por causa del pecado. Pero eso lo hemos hablado y lo hablaremos después con profundidad en otros temas. Recompensa. Dar una cosa o hacer algo en beneficio de otra como premio o retribución por un servicio o como reconocimiento por una buena acción. Eso es recompensa. Y autojusticia es un sentimiento de suficiencia o de aprobación moral derivada del valor asignado a las acciones que se realizan y que se perciben como mejores a las demás personas en promedio. Es decir, que la autojusticia, para hacerlo un poco más claro, es esa sensación, ese sentimiento de autoaprobación. Me miro a mí mismo y digo, bueno, yo no soy perfecto, soy humilde, no puedo decir que soy perfecto, pero soy mucho mejor que el vecino de allá y el vecino de allá, porque el vecino de allá hace esto, esto y esto, y el vecino de acá ni te cuento. Yo estoy, a lo mejor no soy mejor que el del frente, pero mejor que el de aquí, el de aquí, el de allá, te lo aseguro. ¿Cómo se llama eso? Autojusticia. ¿Por qué? Porque me permite a mí evaluar
¿verdad? Por las acciones y por las obras, determinar que las mías están por encima o son mejores que las de este o las de aquel. ¿Ha escuchado a alguien decir, no, es que fulano con esta acción se ha ganado el cielo? ¿Cómo se ha ganado el cielo? Sí, por lo que él hizo, esa obra fue tan grande y tan espectacular que se lo ganó. Entonces, ¿qué es ganárselo? Que hay mérito. ¿Qué significa mérito? Que que él se convierte en acreedor. Dios está obligado a darle por causa de qué? De esta obra que este hombre o esta mujer han hecho. Cuidado, mucho cuidado con eso, porque Dios no está obligado por nada ni con nadie, sino con sí mismo, su amor y su santidad, por más nada. El fariseo entonces en el santuario. El fariseo entra al santuario, al templo, que es el lugar de la presencia de Dios. Es el lugar donde, en el caso nuestro, nos acercamos a Dios y le hablamos. No es el tema hoy, seguramente no, pero les recuerdo que Cristo removió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, por la cual podemos ahora llegarnos con confianza hasta el Padre para hallar gracia y oportuno socorro. Pero ojo, recuerda que esa es la razón, el motivo principal del acercamiento a Dios, hallar gracia y oportuno socorro. Sea este tu cuarto, tu closet, hay gente que ora en el closet, o la iglesia sería preferible, o cualquier otro lugar. En ese momento de la parábola era el templo, pero hoy día puede ser el templo, puede ser aquí. Tú puedes venir aquí a hacer oración y buscar de Dios, pero no necesariamente tienes que buscar a Dios aquí. Puedes buscar de Dios en tu casa, en tu cuarto, en el closet, en el armario pues, de tu casa, en el carro, mientras estás a solas, te encierras allí y comienzas a buscar de Dios. Cualquier lugar que sea donde te acerques a Dios, ese es tu santuario en ese momento. Hoy día podemos hacerlo así. Antes no era esto posible. Allí este fariseo oraba consigo mismo. ¿Por qué consigo mismo? Porque Dios rechaza al orgulloso, al soberbio, al altivo, por tanto a este no le escuchaba. Es interesante, Jesús mismo dice, este hombre, aunque estaba en el santuario, no hablaba con Dios, no oraba a Dios, oraba consigo mismo, oraba solo. Los oídos de Dios al orgulloso lo cierra. Rechaza al orgulloso, Dios rechaza al soberbio, al altivo, por tanto no le escucha. ¿Y qué hizo este hombre? Dio gracias por ser quien era, por ser como es, por sentirse suficientemente cumplidor de aquello que Dios demandaba. Y más aún, por no ser como otros que no son capaces de hacerlo. Este pobre infeliz, y permítame utilizar el término desgraciado, salió de allí siendo el mismo, sin recibir absolutamente nada de Dios. Si fue a buscar perdón, no lo consiguió. ¿Por qué no? Porque es que ni siquiera pidió perdón. Simplemente agradeció, simplemente no había nada de que arrepentirse, nada por qué presentar a Dios, ¿verdad? Para alcanzar de Dios algún tipo de gracia o misericordia. No, no lo hizo. Fue básicamente a mostrar lo bueno que él era. El publicano, al contrario, a diferencia del primero, es decir, del fariseo, tenía una clara percepción de sí mismo. Sabía que era pecador, último entre los hombres, y por tanto se acercaba a Dios como indigno de hacerlo, con la esperanza puesta en que Dios se apiadara de él y oyéndole le perdonara. Este salió de allí felizmente perdonado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? La actitud del corazón, lo que se va a buscar. Allí está la diferencia. La diferencia fundamental es que el primero se miraba a sí mismo y se veía a sí mismo como una buena persona al ser comparada con otros. No, este no va a iglesia, este no va a misa, este no va al culto, este no va al Señor, este nunca lee, este nunca tal cosa, no va al culto de oración, no viene a la oración, no viene a y así pues. Y me estoy paseando por toda la gama posible, por favor, para que nadie se sienta aludido, para nada. Entonces no importa, siempre pensamos pues que
en este tipo de cosas. Comparamos, hacemos juicio y es un problema. Asimismo, entonces, se veía como si él fuese una buena persona cuando se comparaba con otros. Creía que sus acciones le acreditaban ante Dios algunos beneficios y recompensas. Es decir, prácticamente Dios se convertía en deudor de él. Y présteme atención aquí. En la antigüedad, le explicaba hoy al grupo pues de la preparación para el bautismo, les explicaba hoy que un error que es típico del pueblo de Israel y que se ha colado en nuestro tiempo hoy es que la gente termina creyendo, por ejemplo, que por ser hijos de Dios no le pertenecen, no son ellos los que le pertenecen a Dios, sino que es Dios quien les pertenece a ellos. Ellos dicen, bueno, yo soy cristiano, soy hijo de Dios y por tanto Dios como mi padre tiene estas obligaciones conmigo como hijo. Cuando la realidad que no podemos descuidar es que cuando Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho hijos por gracia, no porque fuéramos especiales, no porque tuviéramos algo que impulsar a Dios para recompensarnos, no, sino que Él, motivado por gracia, por pura gracia, nos amó primero y nos escogió. Eso debería producir en nosotros, el que está consciente realmente de ello, debería producir en nosotros una respuesta que no es otra cosa que una vida de agradecimiento. Por tal razón, cuando yo me veo como hijo de Dios, no pienso en los derechos que eso me da, de tener a Dios como mi padre y todas las obligaciones que supuestamente debiera tener conmigo, sino al revés, de es tan grande el honor de haber sido constituido hijo de Dios, servidor de Dios, que ahora yo me convierto en su servidor, perdón la redundancia, y busco conocer su deseo, cómo servirle, cómo agradecerle, para entonces hacerlo. La parábola de la semana pasada, la mujer que había sido perdonada agradeció a Cristo cuando el fariseo que no había sido perdonado no cumplió ni siquiera con él el protocolo pues social de bienvenida. ¿Por qué? Porque el que es consciente de la gran obra de amor y misericordia que Jesús, que nuestro Dios ha tenido con nosotros, no le queda otra que actuar pues en consecuencia y vivir una vida llena de agradecimiento. Entonces, la diferencia entre uno y otro era esa. Creía que sus acciones le acreditaban ante Dios beneficios y recompensas. En fin, según su propia evaluación, sería aprobado ante el tribunal de Dios debido a sus obras o a sus acciones. El segundo, es decir, el publicano, al no tener nada que presentar, solo mostró un corazón verdaderamente arrepentido para entonces recibir la gracia y misericordia y el perdón de Dios, que era lo único que él deseaba. Para terminar, o en conclusión, es importante, hermano, para evitar que nosotros caigamos en esa terrible autojusticia. Vamos a olvidarnos del mérito. Lucas capítulo 17, verso 7. El Señor hablando dice, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame además la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Aquí viene la parte tremenda. Así también ustedes, ¿a quién le hablaba? A los apóstoles y en consecuencia a nosotros. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido con lo que Dios les mandó hacer, deberán decir,
somos servidores inútiles porque no hemos hecho nada más que cumplir con nuestra obligación. ¿Dónde está aquí la espera de la recompensa? ¿Dónde está aquí el que alguien crea o considere que por hacer alguna cosa buena, Dios tiene que darle algo a él? ¿Cómo a alguien se le ocurre decir, Dios, mira, yo voy a hacer tal cosa si tú me haces esto? Si tú me consigues, ¿verdad? Como una persona que vino aquí a hablar conmigo. Si tú haces que mi familiar pase por esa frontera como sin mucho problema, yo entro de rodillas de allá para acá. Y yo le decía, pero bueno, pero Dios no necesita que tú cambies nada para darte por hacerte un bien a ti, por bendecirte. No tienes que intercambiar nada, no hay nada que intercambiar. No hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Dios es bueno. Dios es absolutamente bueno. Y cuando nos da algo, nos lo da para nuestro bien, dentro de su propósito y para que seamos agradecidos. No para que nos flagelemos a cambio de alguna cosa. Le estamos pidiendo al Señor, al Dios del cielo, al único Dios verdadero, no al Dios de los paganos, que había que sacrificarle niños y cosas, ¿verdad? Y flagelarse para que le dieran, respondiera a esos dioses muertos, que nunca respondían, por supuesto. Nada de eso. Nada de eso. Olvídese del mérito. Sea agradecido. Y más nada, actúe y viva para servir. Y como número 2, cuídese de la terrible autojusticia. Mateo 5, 20, 20. Dice el Señor, porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, mis hijos, hagamos revisión diaria y constante de nuestro corazón. Jamás nos creamos suficientemente buenos, suficientemente santos, etcétera, etcétera. Que el único que ha podido alcanzar, cumplir con absolutamente todas las disposiciones de la ley ha sido Cristo. Nadie más. Solo Cristo ha podido cumplir y por mérito propio, ahora sí él, mérito propio de él, alcanzar entonces el nombre que es sobre todo nombre y delante del cual se ha de doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de ella. Y cuando nosotros entonces, por gracia, por fe, por creer en él, somos hallados en él, bautizados, sumergidos en él, en su cuerpo, como parte de su cuerpo místico, como parte de ese cuerpo místico, entonces los méritos de Jesús son aplicados a una parte de su cuerpo que somos nosotros, que eres tú y que soy yo. Pero separado de él, absolutamente nada podemos hacer. En él somos hallados fieles, justos, pero no por justicia propia, sino por la justicia de Jesús aplicada por gracia y por la fe a nosotros. Hasta aquí la homilía de este día. Permítame orar. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti a pedirte, obra en nuestras vidas, que seamos, Señor, realmente humildes. Aparta de nosotros, Señor, toda altivez, toda arrogancia, que nuestro corazón nunca crea que por hacer alguna obra que ha sido, por alguna obra que tú hayas puesto para que nosotros andemos en ellas, merezcamos de ti alguna otra cosa, algún don especial o algún pago excepcional. Que nuestro corazón siempre entienda, Señor, que el más grande regalo que jamás se nos haya podido entregar ha sido el perdón de nuestros pecados, la reconciliación contigo, tener a Jesús como la perla preciosa, haber encontrado en él el tesoro escondido
y vivir en comunión por siempre y para siempre. Toca nuestro corazón para que no se exalte, que no tengamos jamás un concepto de nosotros, como decía el apóstol Pablo, más alto que el que realmente debemos tener. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hasta aquí la homilía.